Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. A veces, miramos lo que sucede en nuestra vida y simplemente no entendemos. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo puede algo tan doloroso traer algo bueno? Si alguna vez has sentido que todo está fuera de control y que las pruebas son demasiado difíciles de soportar, quiero recordarte una verdad poderosa. Dios prometió que todo obraría para bien. No es solo una frase de consuelo, sino una promesa eterna dada en su palabra. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tal vez hoy no entiendas por qué estás pasando por esta situación, pero te aseguro que Dios no ha perdido el control. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Él transformó la adversidad en bendición, cómo usó momentos de dolor para cumplir sus planes perfectos. En este video, te revelaré cómo Dios puede usar incluso aquello que no entiendes para obrar en tu favor. Te mostraré ejemplos bíblicos y te daré una nueva perspectiva sobre tus pruebas para que puedas confiar plenamente en su propósito. Quédate hasta el final, porque este mensaje cambiará la forma en que ves lo que estás viviendo hoy. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Desde nuestra perspectiva humana, muchas veces nos resulta difícil comprender por qué Dios permite que pasemos por momentos de sufrimiento y prueba. Nos preguntamos si hay un propósito detrás del dolor, si acaso Dios está viendo lo que nos ocurre o si realmente se preocupa por nosotros. La verdad es que Dios nunca hace nada sin un propósito. Él no es un Dios de confusión, sino de orden. Y en su plan soberano, incluso lo que parece ser una tragedia puede ser el inicio de algo mucho mayor. Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia es la historia de José. En el libro de Génesis capítulo 37, encontramos a un joven con sueños y un futuro prometedor. Dios le había mostrado que llegaría a una posición de liderazgo, pero lo que vino después no fue nada parecido a lo que él esperaba. Sus propios hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. José fue llevado a Egipto, acusado falsamente por la esposa de su amo.
y encarcelado sin haber cometido ningún delito. Desde una perspectiva humana, la historia de José parecía una injusticia tras otra. Sin embargo, Dios tenía un propósito en todo esto. Cada una de sus pruebas lo estaba preparando para el lugar donde Dios quería llevarlo. En Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José finalmente se encuentra con sus hermanos muchos años después, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Este versículo nos muestra cómo la soberanía de Dios se extiende incluso sobre los planes malignos de los hombres. Lo que parecía una tragedia se convirtió en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. José no solo fue librado de la cárcel, sino que se convirtió en el gobernador de Egipto y fue usado por Dios para salvar a miles de personas del hambre, incluyendo a su propia familia. Muchas veces, cuando estamos atravesando momentos difíciles, no podemos ver lo que Dios está haciendo en el fondo. Nuestras pruebas pueden parecer sin sentido, pero en realidad Dios está preparando algo mayor. En la carta a los Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña: «Nos regocijamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba de carácter, y la prueba de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado». Dios usa cada adversidad para formar en nosotros un carácter más fuerte, para enseñarnos a confiar en Él y para darnos una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino en su fidelidad. Otro ejemplo de cómo Dios obra en medio de la adversidad es la vida de Moisés. Cuando era solo un bebé, su vida estuvo en peligro, ya que el faraón de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él. Fue criado en la casa del faraón, pero después de un error en su juventud, tuvo que huir al desierto, donde pasó 40 años en preparación. Para cualquiera, este exilio podría haber parecido una pérdida de tiempo, pero en realidad, Dios estaba formando en Moisés el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios no permite pruebas sin razón. Cada proceso tiene un propósito, aunque en el momento no lo comprendamos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo no significa que nunca pasaremos por tiempos difíciles, sino que incluso en medio de ellos, Dios está trabajando para cumplir su propósito. Cuando miramos la historia de la Biblia, vemos que casi todos los hombres y mujeres que Dios usó de manera poderosa pasaron por periodos de prueba y dificultad. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor de ovejas. Pero antes de llegar al trono, tuvo que enfrentar años de persecución y pruebas. Fue tratado injustamente por el rey Saúl. Tuvo que huir por su vida y vivir como fugitivo. Sin embargo, Dios estaba usando cada situación para prepararlo para el reinado que le esperaba. En los Salmos, David expresa su confianza en Dios en medio de las pruebas. En el Salmo capítulo 34, versículo 19 dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas». La Biblia nos deja claro que seguir a Dios no significa estar exentos de dificultades. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Él dijo: «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Este es el fundamento de nuestra confianza. No se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de entender que Dios tiene un propósito en medio de él. Cada prueba, cada dificultad y cada momento de incertidumbre están bajo su control. Aunque no siempre veamos la obra de Dios de inmediato, podemos tener la certeza de que Él está obrando en nuestro favor.
Dios ve lo que nosotros no vemos. Mientras que nosotros solo vemos el presente, Él ve toda la historia de nuestra vida. No siempre nos dará todas las respuestas de inmediato, pero nos llama a confiar en Él y en su plan perfecto. En la carta a los Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, encontramos un consejo poderoso. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. En todos tus caminos, sométete a Él, y Él enderezará tus sendas. Por más difícil que sea entender lo que está sucediendo en este momento, podemos descansar en la verdad de que Dios nunca se equivoca. Cada lágrima que derramamos, cada situación que enfrentamos y cada espera tienen un propósito en sus manos. Dios está preparando algo mayor, incluso cuando no podemos verlo. Cuando nos encontramos en medio de pruebas y situaciones que no comprendemos, nuestra primera reacción muchas veces es el miedo, la duda o incluso la desesperación. Es fácil confiar en Dios cuando todo parece ir bien, pero cuando las circunstancias se tornan inciertas y dolorosas, la fe es puesta a prueba. En esos momentos, es importante recordar que la fe no consiste en ver con los ojos naturales, sino en confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1, encontramos una definición clara de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la verdadera fe no depende de lo que podemos ver o comprender en el momento, sino de confiar en el carácter y las promesas de Dios. Muchas veces, Dios permite que pasemos por situaciones donde nuestra fe es desafiada, para que aprendamos a depender completamente de Él. Un ejemplo de esto es la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa increíble, que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, con el paso de los años, Abraham y su esposa Sara seguían sin tener hijos. Desde una perspectiva humana, parecía imposible que esa promesa se cumpliera, pues ambos eran de edad avanzada. Pero Abraham eligió confiar en Dios. En la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 20 se nos dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Este es el tipo de fe que Dios desea que tengamos en medio de nuestras pruebas. No significa que nunca tendremos dudas o que siempre entenderemos lo que está pasando, sino que, a pesar de la incertidumbre, decidimos confiar en que Dios tiene el control. Otro ejemplo poderoso de fe, en medio de lo inexplicable, es la historia de Job. Era un hombre justo y temeroso de Dios, pero de repente perdió todo lo que tenía: su familia, sus bienes y su salud. Sus amigos lo acusaban de haber hecho algo malo, y su esposa incluso le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, en lugar de renegar de Dios, declaró en el libro de Job capítulo 13 versículo 15: aunque Él me mate, en Él esperaré. Estas palabras muestran una fe inquebrantable. Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto, pero confiaba en que Dios seguía siendo bueno y soberano. Al final de su historia, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio aún más de lo que tenía antes. El propio Jesús nos enseñó sobre la importancia de la fe en momentos de prueba. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, se nos cuenta la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar, pidió permiso para ir hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, confiando en su palabra, comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando vio el viento y las olas, sintió miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo en el versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos muestra que cuando quitamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en las circunstancias, nuestra fe se debilita. El miedo y la duda nos hacen hundirnos. Pero cuando mantenemos nuestra mirada en Dios, podemos superar cualquier tormenta.
La fe también es esencial cuando sentimos que Dios guarda silencio. Hay momentos en los que parece que nuestras oraciones no son respondidas y que Dios no está haciendo nada. Sin embargo, en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios honra a aquellos que confían en Él, incluso cuando no ven resultados inmediatos. A veces, el mayor acto de fe es seguir orando, seguir creyendo y seguir obedeciendo, aun cuando no vemos ninguna señal de respuesta. Otro pasaje que nos anima a confiar en Dios en todo momento está en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. En todos tus caminos, sométete a Él, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que nuestra propia lógica y razonamiento no siempre pueden explicar lo que Dios está haciendo. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Hay cosas que solo tienen sentido desde la perspectiva de la eternidad. Un último ejemplo es la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel capítulo 3, se nos dice que el rey Nabucodonosor ordenó que todos adoraran una estatua de oro, pero estos jóvenes se negaron a hacerlo porque su fe estaba puesta en el Dios verdadero. Como castigo, el rey ordenó que fueran lanzados a un horno de fuego ardiente. Sin embargo, antes de ser echados al horno, ellos declararon en el versículo 17: Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, que te conste, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esto es fe verdadera. No pusieron su confianza en si Dios los libraría o no, sino en su soberanía. Sabían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. Como sabemos, Dios los protegió milagrosamente en el horno, y el propio rey Nabucodonosor reconoció el poder del Dios de Israel. Así como estos hombres y mujeres en la Biblia, Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. No siempre entenderemos lo que está pasando, pero podemos elegir confiar en Dios porque Él es fiel. Su amor, su poder y su soberanía no cambian, sin importar las circunstancias. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. A veces, Dios nos pide que demos pasos en la oscuridad, confiando en que Él iluminará el camino. Y cuando ponemos nuestra fe en sus manos, Él nos guía, nos sostiene y nos lleva a donde realmente necesitamos estar. El dolor es una de las experiencias más difíciles que enfrentamos en la vida. En momentos de sufrimiento, nos preguntamos por qué Dios permite que atravesemos pruebas tan difíciles.
Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios puede usar el dolor como una herramienta de transformación para moldearnos y llevarnos a un nivel más profundo de fe y madurez espiritual. Desde el principio, la Biblia nos muestra que el sufrimiento no es un accidente, sino algo que Dios permite con un propósito mayor. En la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5, el apóstol Pablo nos da una enseñanza poderosa sobre el sufrimiento y su propósito en nuestras vidas. Nos regocijamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba de carácter, y la prueba de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje nos muestra que el dolor puede ser un instrumento de Dios para moldear nuestro carácter, desarrollar nuestra paciencia y fortalecer nuestra esperanza en Él. Aunque el sufrimiento no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva humana, Dios lo usa para formar en nosotros la imagen de Cristo. Un ejemplo claro en la Biblia es la vida de Job. La Escritura nos dice que Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero, aún así, perdió todas sus riquezas, su salud y a sus hijos en un corto periodo de tiempo. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, después de haber perdido todo, Job declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto, pero aún en su dolor, decidió confiar en Dios. A lo largo del libro, vemos cómo Dios usó su prueba para mostrarle una revelación más profunda de su soberanía. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, pero lo más importante es que Job salió de esa prueba con una fe más fuerte y una relación más íntima con Dios. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo habla sobre un aguijón en la carne, una aflicción que Dios permitió en su vida. Pablo oró 3 veces pidiendo a Dios que lo quitara, pero la respuesta que recibió fue: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos enseña que, aunque el dolor puede ser difícil, Dios lo usa para enseñarnos a depender más de su gracia. A veces, Dios no quita el sufrimiento de inmediato porque está trabajando algo más profundo en nosotros. En la carta a los Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 7, la Escritura nos muestra otra razón por la cual Dios permite el dolor. «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida como parte de su disciplina amorosa. No se trata de castigo, sino de formación. Así como un padre corrige a su hijo para su bienestar, Dios nos disciplina para que crezcamos en santidad y madurez. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Moisés les recuerda: «Recuerden cómo el Señor su Dios los condujo por el desierto durante 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de saber lo que había en su corazón y si cumplirían o no sus mandamientos». El pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto para aprender a depender completamente de Dios. A través de la prueba, Dios les enseñó a confiar en Él, a obedecer su voz y a entender que solo Él podía sustentarlos. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 2, Jesús usa la imagen de la vid y los pámpanos para ilustrar cómo Dios nos poda para que demos más fruto. «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto».
Esta enseñanza de Jesús nos muestra que, a veces, Dios permite que pasemos por temporadas de prueba para eliminar de nuestra vida lo que nos impide crecer espiritualmente. Aunque el proceso de poda puede ser doloroso, el resultado es un crecimiento más profundo y una vida más fructífera. Otro ejemplo en la Biblia es el caso de Pedro. Antes de la crucifixión de Jesús, Pedro estaba convencido de que nunca lo negaría. Sin embargo, Jesús le advirtió que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Y así fue. Pedro falló en su momento de prueba, pero Jesús no lo desechó. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Dios permitió que Pedro pasara por una prueba dolorosa, pero fue en ese proceso que Pedro aprendió la humildad y la dependencia de Dios. Después de su restauración, se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10, Dios dice: He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Dios usa la aflicción como un fuego que nos purifica, eliminando de nosotros todo lo que nos impide ser más como Cristo. Aunque el proceso puede ser difícil, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada momento de la prueba. El sufrimiento nunca es fácil, pero cuando entendemos que Dios lo usa para moldearnos y hacernos más fuertes, podemos enfrentarlo con una perspectiva diferente. La clave es recordar que Dios no nos deja solos en nuestro dolor. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios está presente en nuestro sufrimiento. Él nos sostiene, nos fortalece y nos transforma a través de cada prueba. Si hoy estás enfrentando momentos difíciles, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Está obrando en tu vida, y lo que hoy parece ser una aflicción, mañana puede convertirse en una gran bendición. Uno de los mayores desafíos para la fe del ser humano es aprender a esperar en Dios. Muchas veces oramos y buscamos respuestas inmediatas, pero Dios no siempre responde en el momento o de la manera que esperamos. Su tiempo es perfecto, aunque muchas veces no lo entendamos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, la palabra nos enseña: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene un propósito en cada tiempo de espera. No es un Dios que actúa impulsivamente ni responde de acuerdo con nuestra impaciencia. Su visión es eterna, mientras que la nuestra es limitada. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios hace promesas, pero también cómo permite que sus siervos pasen por largos periodos de espera antes de verlas cumplidas. Uno de los ejemplos más claros de esto es la historia de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, pasaron muchos años sin que esa promesa se cumpliera. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero después de recibir esta promesa, Abraham y su esposa Sara tuvieron que esperar muchos años antes de ver el nacimiento de Isaac. En medio de esa espera, intentaron resolver la situación por su cuenta, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Sin embargo, Dios tenía su propio tiempo para cumplir su promesa, y cuando llegó el momento, Sara, a pesar de su avanzada edad, dio a luz a Isaac. Esta historia nos enseña que cuando tratamos de apresurar los planes de Dios en nuestras vidas, podemos cometer errores que traen complicaciones, pero también nos muestra que, sin importar cuánto tiempo pase, Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Otro ejemplo es la vida de Moisés. Cuando era joven,
sintió el llamado de liberar a su pueblo, pero intentó hacerlo a su manera y terminó huyendo al desierto. Allí pasó 40 años antes de que Dios lo llamara a regresar a Egipto para liberar a Israel. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12, Dios le dijo: Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte. Dios no había olvidado a Moisés ni a su pueblo. Solo estaba esperando el tiempo correcto para que su plan se cumpliera. Otro caso donde Dios demuestra su paciencia y su tiempo perfecto es con el rey David. Cuando era un joven pastor de ovejas, Dios lo ungió como rey a través del profeta Samuel. Sin embargo, no subió al trono de inmediato. Pasaron muchos años en los que tuvo que huir de Saúl, enfrentar pruebas y vivir como fugitivo antes de que la promesa se hiciera realidad. En el libro de Salmos capítulo 27 versículo 14, David expresa su confianza en el tiempo de Dios. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este versículo nos recuerda que la espera no es solo un periodo de inactividad, sino un tiempo donde Dios nos fortalece y nos prepara para lo que vendrá. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo supremo del tiempo perfecto de Dios con la venida de Jesús. Durante siglos, el pueblo de Israel esperó la llegada del Mesías. Los profetas habían anunciado su venida, pero pasaron muchos años antes de que se cumpliera la promesa. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios no envió a Jesús ni demasiado pronto ni demasiado tarde, sino en el momento exacto que Él había determinado desde la eternidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es confiar en Dios cuando no entendemos su tiempo. A veces, sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas o que Dios está tardando demasiado en responder. Pero la Biblia nos asegura que Dios nunca se retrasa. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. El Señor no tarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe exactamente cuándo y cómo responder. Su paciencia no es falta de acción, sino un reflejo de su amor y su sabiduría. Otra enseñanza clave sobre la espera en Dios
La encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos anima a confiar en que Dios no solo tiene el tiempo perfecto, sino que también nos da fuerzas mientras esperamos. A veces, la espera puede parecer agotadora, pero Dios nos sostiene y nos renueva en el proceso. El propio Jesús nos dio una gran lección sobre confiar en el tiempo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, se nos cuenta la historia de Lázaro. Cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no fue inmediatamente a sanarlo, sino que esperó varios días. Sus discípulos y la familia de Lázaro no entendieron por qué tardó en llegar, pero Jesús sabía que Dios tenía un propósito mayor. En el versículo 25, Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Al final, Jesús resucitó a Lázaro y todos vieron la gloria de Dios. Esta historia nos recuerda que cuando parece que Dios tarda, en realidad está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. Aprender a confiar en el tiempo de Dios es una de las mayores lecciones de la vida cristiana. No siempre entenderemos por qué las respuestas tardan, pero podemos estar seguros de que Dios nunca se equivoca. Él conoce cada detalle de nuestra vida y sabe cuál es el momento exacto para actuar. La clave es aprender a esperar con fe, sabiendo que su tiempo es siempre el mejor. En los momentos de dificultad, muchas personas comienzan a preguntarse si Dios realmente las ama. Cuando las pruebas son intensas y las respuestas a nuestras oraciones parecen tardar, es fácil caer en la duda y pensar que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el amor de Dios es inmutable, eterno y perfecto. No se basa en nuestras emociones ni en nuestras circunstancias, sino en su naturaleza divina. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo nos da una declaración poderosa sobre el amor de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje nos muestra que no hay absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Dios. Aun cuando no lo sintamos, su amor sigue presente, obrando en nuestras vidas. Un claro ejemplo en la Biblia de alguien que enfrentó momentos de prueba y pudo experimentar el amor inquebrantable de Dios es el rey David. En los Salmos, David expresó tanto su confianza en Dios como sus momentos de angustia y duda. En el Salmo capítulo 13 versículos 1 y 2, él clama: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día?» David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo momentos en los que sintió que Dios estaba distante. Sin embargo, en el mismo Salmo, en los versículos 5 y 6, reafirma su fe en el amor de Dios. «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien». Este pasaje nos enseña que, aunque no siempre sintamos la presencia de Dios, podemos confiar en su amor y fidelidad. Otro ejemplo bíblico es el profeta Jeremías. Durante su ministerio, enfrentó rechazo, persecución y sufrimiento. Llegó a sentirse tan angustiado que escribió el libro de Lamentaciones, donde expresó su dolor. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 17 al 20 dice: «Me quitaste la paz, ya no recuerdo lo que es la felicidad. Entonces dije: se acabó mi fuerza y mi esperanza en el Señor. Recuerdo mi aflicción y mi vida errante, la amargura y el veneno. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo».
A pesar de su desesperanza, Jeremías recordó algo fundamental que transformó su perspectiva. En los versículos 22 y 23 declara: El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Grande es su fidelidad. Esta es una gran lección para todos. Podemos tener momentos de angustia y duda, pero el amor de Dios nunca falla. El mayor acto de amor de Dios fue la entrega de su Hijo Jesucristo por nuestra salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús mismo dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios demostró su amor en la cruz, cuando Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar. Aunque muchas veces no comprendemos por qué pasamos por pruebas, podemos tener la certeza de que Dios nos ama y que su amor es inquebrantable. En la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, Pablo ora para que los creyentes comprendan la magnitud del amor de Dios, que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y de conocer ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. No se basa en nuestras circunstancias, ni en lo que sentimos en un momento específico, sino en su promesa eterna. Otro aspecto importante es que el amor de Dios nos sostiene en medio del sufrimiento. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, está escrito: Porque el Señor disciplina al que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Esto significa que, muchas veces, Dios permite pruebas no porque nos ha abandonado, sino porque nos ama, y quiere formar en nosotros un carácter maduro. Como un padre amoroso, Dios corrige y guía a sus hijos para que crezcan en santidad. Jesús también enseñó sobre el amor inagotable de Dios en la parábola del Hijo Pródigo. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, Jesús cuenta la historia de un hijo que decidió alejarse de su padre y desperdiciar su herencia en una vida de pecado. Sin embargo, cuando el hijo se dio cuenta de su error y decidió regresar, su padre lo recibió con los brazos abiertos. En el versículo 20 está escrito: Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Este pasaje nos muestra cómo es el amor de Dios. Aunque nos alejemos de Él o sintamos que no lo merecemos, su amor sigue siendo el mismo. El apóstol Juan nos recuerda en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Él nos amó primero, y su amor permanece inquebrantable. Cuando pasamos por tiempos difíciles y sentimos que Dios está distante, es importante recordar que nuestras emociones no determinan la realidad del amor de Dios. Podemos confiar en que, aunque no lo sintamos, Él sigue amándonos, sosteniéndonos y obrando en nuestras vidas. Si en este momento sientes que Dios está lejos, recuerda que su amor nunca cambia. Su fidelidad es eterna, y Él está contigo, guiándote incluso cuando no puedes verlo. Muchas veces, cuando estamos en medio de una prueba, es difícil ver más allá del sufrimiento. Nos preguntamos por qué Dios permite el dolor, la pérdida o la dificultad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no solo está con nosotros en las pruebas, sino que también las usa para preparar bendiciones mayores en nuestra vida. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser el camino que Dios usa para llevarnos a su propósito. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28, el apóstol Pablo nos da una promesa fundamental.
Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Este versículo nos recuerda que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las pruebas más difíciles, para bendecirnos más adelante. No significa que todas las situaciones sean buenas en sí mismas, pero Dios las convierte en algo bueno para aquellos que confían en Él. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia es la historia de José. En el libro de Génesis, capítulo 37, vemos cómo José, siendo un joven con grandes sueños, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Allí fue acusado falsamente y encarcelado por años. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba arruinada. Sin embargo, Dios estaba usando cada una de esas pruebas para preparar el camino hacia su bendición. En Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José finalmente se reencuentra con sus hermanos, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Dios usó la prueba de José para llevarlo a una posición de autoridad en Egipto, donde pudo salvar a miles de personas, incluyendo a su propia familia, de la hambruna. Otro ejemplo es Moisés. Creció en la casa del faraón, pero luego tuvo que huir al desierto, donde pasó 40 años cuidando ovejas. Humanamente, parecía que su vida había perdido sentido, pero Dios estaba usándolo para prepararlo para su gran llamado: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios le dice: «Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Cada prueba que Moisés enfrentó, lo preparó para liderar al pueblo de Dios. Otro ejemplo es la historia de Ruth. Después de la muerte de su esposo, se quedó viuda y sin recursos en una tierra extranjera. A pesar de su dolor, decidió permanecer fiel y seguir a su suegra Noemí. Sin saberlo, Dios estaba usando su prueba para abrirle el camino hacia una bendición mayor. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, Booz le dice: «Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que recibas una gran recompensa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Dios usó la prueba de Ruth para llevarla al propósito de su plan. Se convirtió en la esposa de Booz y terminó siendo parte del linaje del rey David, y más adelante del Mesías. En el Nuevo Testamento, vemos otro ejemplo con el apóstol Pablo. En varias ocasiones se enfrentó persecución, cárcel y sufrimiento por causa del Evangelio. Sin embargo, Dios usó esas pruebas para expandir el mensaje de salvación. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 12, Pablo escribe: «Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. Aunque humanamente parecía que la cárcel era un obstáculo, en realidad fue una oportunidad para que el Evangelio se difundiera aún más». Jesús mismo nos enseñó que muchas veces la mayor bendición viene después de la mayor prueba. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20, Él dijo a sus discípulos: de cierto les digo, que ustedes llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo». Jesús estaba preparando a sus discípulos para el dolor de su crucifixión, pero también les aseguraba que después vendría la victoria de la resurrección. Dios usa las pruebas para transformarnos y llevarnos a su propósito. A veces, lo que parece un fracaso es en realidad una preparación. En la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 11 está escrito: «Es verdad que ninguna disciplina en el momento de recibirla es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados».
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. PMS, pregnancy, menopause. Being a woman is a lot. Ollie supports you and yours with expert solutions for every age and life stage. They just launched 2 new products exclusively at Walmart. Period Hero combats bloat, mood swings, and more during PMS. And Balance Perimeno to support hormonal balance, mood, and metabolism during perimenopause. Grab yours at ollie.com. Ollie! These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Cada prueba tiene un propósito. Dios no nos deja en el sufrimiento sin razón, sino que está obrando algo mayor. Otro aspecto importante es que Dios usa nuestras pruebas para bendecir a otros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios permite que pasemos por dificultades para que más adelante podamos ayudar a otros que están enfrentando situaciones similares. Nuestra prueba puede convertirse en un testimonio que inspire y fortalezca a otros. Esperar la bendición después de la prueba requiere fe. A veces no vemos inmediatamente lo que Dios está haciendo, pero debemos confiar en su plan. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, la Biblia nos dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios siempre tiene un propósito en cada prueba. Aunque el proceso sea difícil, podemos tener la certeza de que su fidelidad nunca falla y que su plan para nosotros es de bien. Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que la prueba de hoy puede convertirse en la mayor bendición de mañana. Cuando atravesamos momentos difíciles, lo más natural es quejarnos, sentir frustración o preguntarnos por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la gratitud es una actitud clave para mantener nuestra fe firme y para ver la mano de Dios obrando incluso en medio de los momentos más oscuros. La gratitud no significa ignorar el sufrimiento o negar la realidad del dolor, sino reconocer que Dios sigue siendo bueno y fiel en todo momento. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, en Cristo Jesús. Este versículo no dice que debemos dar gracias solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. Esto significa que aun cuando no entendamos lo que está pasando, podemos elegir confiar en Dios y agradecerle porque Él tiene el control. Uno de los mayores ejemplos de gratitud en la Biblia es la historia de Job. Después de perder a su familia, sus posesiones y su salud, Job tuvo muchas razones para quejarse. Sin embargo, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, él declaró: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job eligió adorar a Dios en medio de su sufrimiento. Aunque no comprendía por qué estaba pasando por tanto dolor, su gratitud y confianza en Dios
no dependían de sus circunstancias. Otro gran ejemplo de gratitud en la adversidad es el apóstol Pablo. En varias ocasiones enfrentó persecuciones, encarcelamientos y dificultades extremas. A pesar de ello, nunca dejó de dar gracias a Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, Pablo escribió: «No se preocupen por nada, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Pablo entendió que la gratitud no es solo un acto de obediencia, sino también una llave para recibir la paz de Dios. Cuando elegimos agradecer en medio de la prueba, estamos reconociendo que Dios sigue en control y que su voluntad es perfecta. En el Antiguo Testamento vemos otro ejemplo de gratitud en la vida del rey David. A pesar de haber enfrentado persecuciones, guerras y momentos de angustia, David tenía un corazón agradecido. En el Salmo capítulo 103 versículos 1 y 2, él escribió: «Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». David entendía que, aunque hubiera pruebas, siempre había razones para agradecer a Dios. Recordar sus bendiciones pasadas nos ayuda a confiar en que Él seguirá siendo fiel en el futuro. Otro caso impactante en la Biblia es el de Daniel. A pesar de que se encontraba en un país extranjero y enfrentaba persecución por su fe, nunca dejó de orar y agradecer a Dios. En el libro de Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando se decretó que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel hizo lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes. Aún en medio de una amenaza de muerte, Daniel continuó siendo agradecido y fiel a Dios. Su gratitud no dependía de su situación, sino de su confianza en el Señor. Jesús mismo nos dio un poderoso ejemplo de gratitud en la última cena. Sabía que estaba a punto de ser traicionado, arrestado y crucificado, pero aún así dio gracias. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 19, está escrito: «Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». Jesús mostró que incluso en el momento más difícil de su vida, la gratitud era parte de su relación con el Padre. La gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también abre la puerta para que Dios obre en nuestra vida. En el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, antes de realizar el milagro, hizo algo sorprendente. En el versículo 41 está escrito: «Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído». Jesús agradeció antes de que ocurriera el milagro, mostrando que la gratitud es una expresión de fe. Otro pasaje clave sobre la gratitud está en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 17. «Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esto nos enseña que la gratitud no debe ser solo un acto ocasional, sino un estilo de vida. Debemos dar gracias en todo lo que hacemos, reconociendo que Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida. Cuando aprendemos a ser agradecidos en medio del proceso, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y empezamos a reconocer lo que Dios ya ha hecho. La gratitud nos ayuda a mantener la fe firme, nos llena de paz y nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Dios no nos llama a agradecer solo cuando vemos la respuesta, sino a confiar y agradecer incluso antes de ver el milagro.
su fidelidad es eterna, y cuando elegimos vivir con gratitud, nos alineamos con su propósito y su voluntad perfecta. Muchas veces enfrentamos pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre sin comprender por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios siempre está trabajando en nosotros, moldeándonos y preparándonos para algo mayor. Lo que hoy parece una prueba sin sentido puede ser la base para una bendición futura que aún no vemos. En el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios declara: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Aun cuando no entendemos sus caminos, podemos confiar en que todo lo que Él permite en nuestra vida es parte de un plan mayor que nos lleva a crecer, madurar y acercarnos más a su propósito. Uno de los mayores ejemplos de cómo Dios prepara a una persona para algo más grande es la vida de Moisés. Desde su nacimiento, Dios tenía un propósito con él, pero antes de convertirse en el líder que libertaría a Israel, tuvo que pasar por un largo proceso de preparación. Creció en el palacio del faraón, pero luego tuvo que huir y vivir 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida había tomado un rumbo equivocado, pero en realidad Dios lo estaba entrenando para guiar a su pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12, Dios le dice a Moisés: Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte. Dios estaba trabajando en la vida de Moisés mucho antes de que él supiera la magnitud de su llamado. Lo mismo sucede con nosotros. Otro ejemplo claro es la vida de David. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no tomó el trono de inmediato. Durante años, fue perseguido por el rey Saúl, tuvo que huir y enfrentar muchas dificultades antes de ver la promesa cumplida. Pero Dios estaba usando cada prueba para prepararlo para ser un rey conforme a su corazón. En el libro de Salmos capítulo 78, versículo 71, se dice de David: Lo sacó de cuidar las ovejas para pastorear a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. Cada batalla que David enfrentó, cada noche en el desierto y cada momento de incertidumbre eran parte del entrenamiento de Dios para convertirlo en un líder fuerte y dependiente del Señor. Muchas veces, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles porque está desarrollando en nosotros habilidades y un carácter que necesitaremos en el futuro. A veces, enfrentamos rechazos, puertas cerradas o temporadas de espera, pero Dios usa cada una de esas experiencias para moldearnos y capacitarnos para lo que vendrá. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también pasó por un proceso de preparación. Cuando Jesús lo llamó, Pedro era un pescador común, con un carácter impulsivo y muchas debilidades. Sin embargo, Jesús lo estaba formando para que se convirtiera en un pilar fundamental de la iglesia. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro fallaría al negarlo 3 veces, pero también sabía que esa prueba sería parte de su proceso de madurez. Después de su restauración, Pedro se convirtió en un líder valiente y lleno del Espíritu Santo, predicando a miles y expandiendo el Evangelio. Otro personaje que pasó por una preparación intensa antes de cumplir su llamado fue José. Como ya vimos anteriormente, fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente. Durante años, su vida parecía ir en dirección contraria a la promesa de Dios, pero en realidad, cada experiencia lo estaba formando para su futuro. En Génesis capítulo 41, versículo 39, el faraón le dice a José:
Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Dios usó cada prueba en la vida. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. I'm Cindy Lauper with fellow Cosentix advocate, Chef Michelle Bernstein. We'll share our experiences with plaque psoriasis, with psoriatic arthritis, and Dr. Panico will talk about the possible connection. Cosentix secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentix. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTIX or Cosentix.com/Cindy. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. De José para desarrollarlo en sabiduría y liderazgo, hasta que llegó el momento de exaltarlo y usarlo para salvar a muchas vidas. Dios nos prepara para lo que vendrá a través de las pruebas, la paciencia y la fe. En la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 11 está escrito: Es verdad que ninguna disciplina en el momento de recibirla es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchas veces queremos evitar los procesos difíciles, pero es en esos momentos donde Dios nos fortalece y nos capacita para lo que está por venir. El apóstol Pablo también nos enseña que cada prueba que atravesamos nos prepara para algo mayor. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 17, dice: Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria, más allá de toda comparación. Esto significa que todo lo que hoy nos parece difícil está produciendo en nosotros algo mucho más grande en el plan de Dios. Jesús mismo pasó por un proceso de preparación antes de comenzar su ministerio. Pasó 40 días en el desierto, enfrentando pruebas y resistiendo las tentaciones del enemigo. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 1, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa temporada de prueba no fue un castigo, sino una preparación. Después de vencer las tentaciones, Jesús comenzó su ministerio con poder y autoridad. Cada situación difícil en nuestra vida puede ser una herramienta en las manos de Dios para llevarnos a un nivel mayor. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y que su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. Dios nunca nos pone en una posición para la cual no estemos preparados. Si hoy estás enfrentando pruebas, recuerda que cada dificultad puede estar construyendo en ti la fortaleza, la fe y la sabiduría necesarias para la bendición que vendrá. Dios está obrando
incluso cuando no lo vemos, y lo que hoy parece una prueba puede ser el camino que nos llevará a lo que Él tiene preparado para nosotros. En medio de las dificultades, la incertidumbre y los desafíos de la vida, podemos encontrar consuelo en una verdad absoluta que la Biblia nos enseña. La victoria está asegurada para aquellos que confían en Dios. Aun cuando las circunstancias parezcan adversas, cuando todo parezca perdido, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y nos lleva a la victoria en su tiempo perfecto. Uno de los versículos más poderosos que nos aseguran esta verdad está en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios no nos ha llamado a vivir en derrota ni en desesperanza. Su voluntad es guiarnos hacia la victoria, no según nuestros planes, sino según su propósito eterno. Uno de los mayores ejemplos en la Biblia de la victoria asegurada en Dios es la historia de Josué y la conquista de Jericó. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Sin embargo, la ciudad de Jericó, con sus imponentes murallas, parecía un obstáculo imposible de superar. Humanamente, el ejército de Israel no tenía los recursos para derribar esas murallas. Pero Dios tenía un plan. En el libro de Josué capítulo 6 versículo 2, Dios le dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus hombres de guerra». Dios ya había decretado la victoria antes de que Israel diera el primer paso. Pero la estrategia que Dios les dio no era convencional. En lugar de atacar directamente, debían marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar trompetas. Aunque esto parecía ilógico desde una perspectiva humana, Josué y el pueblo obedecieron. Y en el 7º día, las murallas de Jericó cayeron por el poder de Dios. Este evento nos enseña que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra obediencia y confianza en Dios. Otro ejemplo es la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos a un pueblo de Israel oprimido por los madianitas. Dios llamó a Gedeón, un hombre que se consideraba débil e incapaz, para liderar la liberación de su pueblo. Dios le aseguró en el capítulo 6, versículo 16. El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Gedeón reunió un ejército, pero Dios redujo su número de 32,000 a solo 300 hombres, para que la victoria no fuera atribuida a la fuerza humana, sino al poder de Dios. Y con esos 300 hombres, Dios le dio la victoria sobre un enemigo innumerable. Estos relatos nos muestran que la victoria no está en nuestras habilidades ni en nuestros recursos, sino en confiar plenamente en Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos habla de la certeza de la victoria para los que confían en Dios. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 37, él declara: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Pablo entendía que la victoria en Dios no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que Dios nos sostiene y nos lleva al propósito que Él tiene para nosotros. Otro ejemplo de victoria asegurada en Dios es la historia de Pedro. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, vemos cómo Pedro caminó sobre el agua para ir hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en el Señor, pudo hacer lo imposible. Sin embargo, cuando se enfocó en la tormenta y el viento, comenzó a hundirse. En el versículo 31, Jesús extendió su mano y lo rescató, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña que la verdadera victoria no está en nuestras fuerzas, sino en mantener nuestra mirada en Dios. Uno de los momentos más impactantes de la victoria de Dios en la historia de la humanidad fue la resurrección de Jesús. En la cruz parecía que todo estaba perdido. Sus discípulos estaban desanimados y temerosos, pero Dios ya tenía el plan perfecto.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 6, el ángel en la tumba declaró: «No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor». La victoria más grande de todas no fue obtenida por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, está escrita la promesa final para aquellos que confían en Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios ha preparado una victoria eterna para aquellos que permanecen fieles a Él. A veces, en nuestra vida cotidiana, enfrentamos batallas que parecen imposibles de ganar. La enfermedad, los problemas financieros, las relaciones rotas y muchas otras situaciones pueden hacernos sentir derrotados. Pero la Biblia nos asegura que Dios tiene el control de cada batalla. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7, el apóstol Pablo, después de una vida llena de luchas, pudo decir: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Dios nos llama a confiar en Él, a pelear la buena batalla con fe y a recordar que la victoria está garantizada para aquellos que se aferran a sus promesas. Cada desafío, cada prueba y cada lucha tienen un propósito mayor. Dios nunca permite una batalla sin antes haber decretado la victoria. Lo importante es que no nos rindamos y sigamos creyendo en su fidelidad. La clave de la victoria no es nuestra fuerza, sino nuestra confianza en el Dios Todopoderoso que nunca falla. A lo largo de la vida, todos enfrentamos pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre. Es natural preguntarnos por qué Dios permite ciertas situaciones y cómo pueden obrar para nuestro bien. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cada prueba tiene un propósito y que Dios nunca nos deja solos en medio de nuestras dificultades. En la carta de Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, encontramos una enseñanza clave para cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Dios no permite las pruebas para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y hacernos más maduros espiritualmente. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando atravesamos dificultades es pensar que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que Él nunca nos deja solos. En el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 está escrito: «Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes. Nunca los dejará ni los abandonará». Dios camina con nosotros en cada prueba. Aun cuando no lo sintamos, su presencia es real y su fidelidad permanece intacta. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 2, Dios nos da una promesa poderosa para los tiempos difíciles. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este versículo no dice que nunca enfrentaremos problemas, sino que cuando los enfrentemos, Dios estará con nosotros para sostenernos. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero nos dejó una esperanza inquebrantable. En el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33, dijo: «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Jesús nos recuerda que las pruebas son parte de la vida, pero también nos asegura que Él ya ha obtenido la victoria. Cuando enfrentamos dificultades, podemos tener la certeza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia sobre cómo Dios usa las pruebas para un propósito mayor es la vida del apóstol Pablo. En varias ocasiones enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos y sufrimientos físicos. Sin embargo,
nunca perdió la fe ni la confianza en Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, escribió: Por tanto, no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro interior se renueva día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este pasaje nos enseña que cada prueba es temporal y que Dios está preparando algo mayor para nosotros en la eternidad. Nuestra perspectiva debe estar en lo que Dios está haciendo más allá de lo que podemos ver. Otro aspecto importante de las pruebas es que nos enseñan a depender completamente de Dios. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo comparte lo que Dios le dijo cuando estaba atravesando una gran dificultad. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me deleito en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando aprendemos a confiar en la gracia de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas, experimentamos su poder de una manera más profunda. Dios usa cada prueba como una herramienta para moldearnos y transformarnos. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, Pablo explica el proceso de crecimiento que ocurre a través de las dificultades. Nos regocijamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba de carácter, y la prueba de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cada vez que pasamos por una prueba con una actitud de fe y confianza en Dios, nos volvemos más fuertes espiritualmente y desarrollamos un carácter más parecido al de Cristo. En la historia de la Biblia, vemos que cada hombre y mujer que fue usado por Dios pasó por procesos de prueba y refinamiento. José fue traicionado y encarcelado antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David fue perseguido antes de ser rey. Los discípulos enfrentaron grandes desafíos antes de llevar el Evangelio al mundo. Dios no desperdicia ninguna prueba. Todo lo que atravesamos tiene un propósito mayor. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, Pablo nos da una promesa alentadora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Cada proceso, cada desafío y cada batalla están formando en nosotros algo que aún no podemos ver. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos elegir cómo reaccionar. Podemos enfocarnos en el problema. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino light drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks coffee. Hosting season's here. Are your windows guest ready? Early access to Blinds.com's Memorial Day mega sale is on now. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day mega sale early access now. Save up to 40% site-wide, plus a free measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Y desesperarnos. O podemos confiar en Dios y recordar que Él está en control. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una clave fundamental para nuestra vida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. En todos tus caminos sométete a Él, y Él enderezará tus sendas.
Dios nos llama a confiar incluso cuando no entendemos. Él es fiel, su amor nunca falla, y su propósito siempre es mayor de lo que podemos imaginar. Cada prueba que enfrentamos hoy es parte del camino que Dios ha diseñado para nosotros. Cuando aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para crecer, fortalecernos y acercarnos más a Dios, encontramos paz y seguridad en sus promesas. Dios está obrando en nuestra vida aun cuando no lo veamos, y podemos estar seguros de que su plan es bueno y perfecto. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.